Salamanca es una ciudad de grandes edificios y monumentos. Pese a que el paso del tiempo ha hecho desaparecer parte de ellos, en algunos casos aún se conservan sus vestigios. Es el caso del convento de San Francisco el Real, ubicado en el centro de la ciudad, que servía a los monjes franciscanos para la predicación. Bueno, lo primero que tengo que hacer esta tarde es una aclaración respecto a lo que vimos la semana pasada, el Cerro de San Vicente. Como descubrieron nuestros perspicaces seguidores, no eran 800 metros de altura lo que tenía o lo que tiene el Cerro de San Vicente. Ahí se coló un cero, quizá porque yo pensaba también en el 800 a.C., cuando se sitúan los primeros pobladores en el cerro, pues donde tenía que decir 80 metros de altura, dije 800. Bueno, y ahora ya entramos de lleno en San Francisco el Grande. La Orden de San Francisco se estableció en Salamanca, o la estableció más bien Fray Bernardo de Quintaval, que fue compañero y amigo de San Francisco de Asís. Se estableció en Salamanca 4 años después de la muerte de San Francisco, por lo cual, si muere en 1226, podemos hablar que este convento ya en el año 1230, 1231, ya se establece la orden en Salamanca. El primer lugar que ocupa la orden pues es la ermita de San Hilario, que era una ermita que estaba por la entrada de la ciudad, por la Puerta Falsa, a la izquierda de la Puerta Falsa, muy cerca de la zona donde nos encontramos. A los pocos años pues se ve que la ermita de San Hilario ya se le queda pequeña a la orden y se vienen aquí a esta zona donde nos encontramos, que era donde estaba la vieja parroquia de San Simón. Por eso no es de extrañar que en muchas historias o en algunos libros se le llame a los frailes franciscanos los frailes de San Simón. El origen está en esa parroquia de San Simón. Es importante decir, para entrar en situación, que esta es una de las 3 órdenes mendicantes que vienen a Salamanca. Las otras son los dominicos y los agustinos. Si recuerdan, hablamos de los agustinos, del convento de San Agustín, cuando hablamos de las ruinas del Botánico, que pues no queda nada más que de esas ruinas. Bueno, pues es importante este dato porque la religiosidad de estos frailes, los mendicantes, ya no está tanto en el trabajo y en la oración, sino que la predicación es quizá lo más importante de estas órdenes. Y también hay otro dato distintivo, que es que en lugar de estar en las afueras de los núcleos urbanos, estas órdenes se instalaban dentro de los núcleos urbanos. Claro, al ser tan importantes para ellos la predicación, el llegar a los fieles, pues era muy importante la preparación y el estudio. Por eso esta es una orden que está desde siempre, desde su fundación, muy vinculada a la Universidad de Salamanca. Se dice que en una historia recogen que en 1277 eran importantísimos los doctores y los maestros que había en este convento de San Francisco el Grande. Y además también había cátedras expresamente en la universidad que estaban llevadas por la orden franciscana. Quizás siempre es más llamativo recordar a los dominicos. Es verdad que los franciscanos muchas veces pues no han quedado tanto en la memoria, ¿no?, como los dominicos, pero la verdad es que había muchas cátedras en la Universidad de Salamanca llevadas por los franciscanos. Lo que pasa es que quizá esto se deba a que los franciscanos, pues yo creo que siempre han tenido una lucha interna con el asunto de la pobreza, ¿no?, porque claro, tenían que casar esos principios de San Francisco de Asís de la pobreza con las rentas que también se necesitaban para costear, bueno, pues estos estudios y el saber en definitiva. San Francisco el Real llegó a albergar a 3.000 religiosos entre sus paredes, asistentes a uno de los muchos capítulos que se celebraron en su interior. Pero además de su gran capacidad, este convento también gozaba de una gran extensión a su alrededor, ocupando toda la manzana. Bien, otro dato muy destacable es que en este convento de San Francisco el Grande se celebran 3 capítulos generales muy importantes. Sobre todo, siguiendo al historiador Villar y Macías en su Historia de Salamanca, él resalta mucho el segundo capítulo, que se celebra en el año 1553. Además, da cumplida cuenta de todo lo que pasó aquí. Yo, leyéndolo, la verdad es que he hecho hasta una transposición a los momentos actuales, y como cuando se organizan aquí en Salamanca estos grandes congresos, que viene mucha gente de fuera, pues hay que pensar que en 1553 había aquí más de 3.000 religiosos que vienen a este capítulo,
Y bueno, todos los gastos que ocasionaron pues, la estancia de estas personas aquí, pues pone que las costeó el arcediano de Salamanca, García Rodríguez. Y otro dato muy curioso es que al final, pues como todo un buen congreso, en toda buena reunión, pues este arcediano le da un presente a las personas que asistieron. Y bueno, el regalo consistía en un sombrero, unas sandalias y una caja con unos cuchillos. Bueno, esto es, dicen que porque los frailes franciscanos fueron de los últimos en incorporar las cuberterías a la hora de comer, pues porque también pensaban que era un lujo y bueno, pues no querían ellos tener esos lujos, pero bueno, a este fue el regalo, yo creo que como dato curioso. Bueno, pues ¿qué nos queda de San Francisco el Grande? Pues de San Francisco el Grande yo creo que quedan unas ruinas sorprendentes, porque no hay que olvidar que este era uno de los conventos más importantes de Salamanca y mayores. Para hacernos una idea, ocupaba todo lo que ocupa la manzana actual. Llegaba por la parte este a la calle Ancha, por la parte oeste a lo que está, bueno, más de lo que ocupa ahora mismo la calle de Fonseca, luego por la parte norte, la calle Ramón y Cajal, y por la parte sur, bueno, pues todo lo que es la zona de la parroquia de San Blas, de las Peñuelas de San Blas. O sea que era un monasterio, como he dicho, considerable. Entonces se conserva parte de la iglesia, del ábside de la iglesia, también de la parte de la epístola. La parte del Evangelio no se conserva porque cuando los franciscanos observantes, creo que lo digo bien, pues cedieron a los de la Tercera Orden de San Francisco, le cedieron la capilla de Santa Catalina, entonces toda esa parte pues quedó ya, es la nueva iglesia del convento, del nuevo convento. Bueno, también se conserva, el otro día lo dijimos en otra visita que hicimos, muy interesante, al Colegio de las Siervas de San José, pues allí también se conservan las columnas que conformaron el claustro de este convento, que se hizo por donación del arzobispo de Fonseca y que, como recordamos, en alguno de aquellos capiteles vimos 1542, que fue la fecha en la que se terminó el claustro. Así que esos restos importantes también del convento de San Francisco el Grande se conservan en las Siervas de San José. Este edificio fue una de las grandes iglesias de Salamanca, pero como sucedió con otros muchos monumentos, se vio muy perjudicada por la Guerra de la Independencia y la desamortización, lo que la llevó a convertirse en una carbonería. También hay otro dato curioso, y es que esta columna que ahora mismo está, todos podemos disfrutar y ver en el campo de San Francisco, el cronista de Salamanca, Salvador Llopis, piensa que esa columna formaba parte de las 4 columnas que tenía en la puerta de entrada del convento, que es, Villar y Macías también describe la puerta de entrada del convento, pues que tenía un amplio atrio al que se accedía por una escalinata, y que esas escalinatas estaban rematadas por 4 columnas con unas cadenas que enlazaban a las dos columnas a cada lado y bueno, pues luego ya se entraba en el atrio. Y entonces posiblemente, si seguimos a este historiador también, pues posiblemente ese sea uno de los restos también de San Francisco. Y bueno, pues como en tantas otras ocasiones, bueno, también decir, por dar algún dato más artístico, que la iglesia era una iglesia, creo que de las mayores de Salamanca, que tenía 3 naves con bóveda de crucería. Y bueno, pues que era la verdad que ahora veremos o hemos visto o estamos viendo que se conserva lo que he dicho antes, el ábside. Bueno, y así llegamos, pues como en tantas otras ocasiones, tristemente, pues a la Guerra de la Independencia, porque ya hemos repetido, parece que siempre es la misma historia, pero es que es la verdad. En ese momento, la verdad es que fue un momento decisivo para la ciudad de Salamanca y sobre todo para su patrimonio, porque la Guerra de la Independencia, claro, este convento donde está enclavado muy cerca de lo que veíamos el otro día del monasterio de San Vicente, que utilizaron los franceses como fortín para defenderse del ataque de los ingleses, pues lógicamente esta era una zona bélica. Este convento sufrió grandes destrozos agravados por la explosión del famoso polvorín, que en 1812 pues también pues acabó con el convento. Y luego, después de la Guerra de Independencia, lógicamente las desamortizaciones es otro dato que también se repite en todo, siempre que hablamos del patrimonio de la Iglesia,
bueno, que muchas veces podemos hacer las críticas que queramos, pero bien es verdad que mucho del patrimonio que nos ha llegado a nuestros días ha sido precisamente porque la Iglesia lo ha mantenido. Entonces, en este caso, después de las desamortizaciones, pues aquí ni más ni menos que se instaló, una vez que este patrimonio que era propiedad de la Iglesia pasa a manos privadas, pues aquí se instaló, como en algún otro sitio, una carbonería. O sea, bueno, pues era una carbonería. He dicho antes que como otros lugares, porque también hay que recordar que lo que es hoy la cueva de Salamanca, la iglesia de San Cebrián, los restos de la iglesia de San Cebrián, pues allí también hubo una carbonería. Al final lo de los carboneritos de Salamanca y las carbonerías pues va a tener su justificación, ¿no? Y bueno, pues con esto termina estos apuntes que hemos dado para conocer un poco lo que queda del monasterio de San Francisco el Grande, que bien merece, la verdad, que los salmantinos lo conozcan y lo pasen a disfrutar, porque aunque es verdad que está dentro del convento de los capuchinos, no hay ninguna dificultad para verlo. Los monjes franciscanos han sido los encargados de mantener estas ruinas desde que dejó de ser una carbonería, pero aún quedan vestigios de ella en sus negras paredes. En un entorno privilegiado y desconocido para muchos, aún se aprecia la magia que se respira entre las paredes del convento de San Francisco el Real.